están? Sean todas y todos bienvenidos a este nuevo estreno del Chile que viene a través de todas las pantallas y plataformas de Súbela. Actualizamos las noticias post 18. Aquí nos estamos hidratando ya con el equipo. Salud. No es fácil volver, pero por suerte tenemos una visita ilustre, escritora, columnista, doctora en filosofía, Diana Aurenque. Una vez más en el Chile que viene. Diana, ¿cómo estás? Muy contenta de conversar contigo, Ignacio. Oye, Diana, bueno, partamos un poco analizando el fin de semana con cifras lamentablemente que no son para celebrar. Carabineros ya entrega el balance tras la celebración de fiestas patrias. Entre el día 13 y el 23 de septiembre se registró un total de 37 homicidios. La oposición ha criticado a la ministra Toá por, comillas, normalizar las cifras de fallecidos y más allá de este punto político, ¿crees que efectivamente hemos llegado a un punto en que estamos ya normalizando el avance de la delincuencia y del crimen organizado? ¿Cómo lees el estado actual de las cosas? Porque lo que dice la ministra son datos duros. Es decir, los números de este fin de semana son similares, lamentablemente, a los fines de semana anteriores. Sí, la verdad cuando vi esa noticia me pasó un poco lo mismo, como decir, bueno, quizás... No sé si esto es bueno o malo, ¿no? Porque uno esperaba que los números fueran más altos, pensando en que desgraciadamente la gente, las personas cometen conductas más imprudentes en esta fiesta, no sé, alcoholizarse y manejar. Pero no, al parecer eso no fue las causas, sino que fueron otras, ¿no? Homicidios. Y en ese sentido uno diría, no sé si está bien o no. Yo creo que esto hay que mirarlo comparativamente con otros años. Sabemos que hay temas importantes de seguridad. Yo creo que esto no es para hacer puntos políticos. Yo creo que fue interesante sí saber que de las causas de muerte me parece que la de por consumo de alcohol fue la tercera. Es decir, la primera fue exceso de velocidad, lo cual habla aquí como de otro tipo de imprudencias que están mucho más naturalizadas en el país. Segundo, creo que fueron imprudencias. Y tercero, por ejemplo, consumo de alcohol. Entonces, homicidios, sí, creo que eso engrosa el número, pero porque creo que de total fallecidos eran como 61, ¿no? La mitad es homicidios, pero ¿tendrá que ver o no con la fiesta? Difícil saber, ¿no? Ahora, como sea, estamos viviendo un punto de inflexión, un punto crítico a partir de otro hito político y tiene que ver con la figura del general director de Carabineros, Ricardo Yáñez. Llega al fin de su cargo, ya sea por su inminente formalización o por el hecho de que ya está cumpliendo su periodo, ¿no? Hablemos justamente de eso, de la señal política de remover al máximo de la institución en medio de la crisis de seguridad que está enfrentando el país. Complicado, pero también hay que entender que se aplazó, ¿no? El juicio que se iba a hacer, ¿te acuerdas de Correcto. que era Yáñez en octubre? Creo que va a ser el 19 o no, pasado el 19, algo así. Recordemos que coincidió con la muerte de 2 carabineros en aquel entonces. En Cañete, en mayo. Lo que generó, por supuesto, que daba una sensación de debilitar a la institución, sacar al máximo de la misma, ¿no? Sí, no, lo que pasa es que, claro, el viejo problema de cómo hacemos para poder mejorar nuestras policías, sin por ello tratar de tapar con el dedo que hay problemas con las policías actuales, ¿no? O sea, hace poco también salió el caso de 2 carabineros que fallecieron haciendo otros trabajos en su horario laboral para complementar renta, ¿no? Correcto, claro. Eran guardias de seguridad uno en era un guardia evento en el Teatro Caupolicán. Caupolicán. Así es. Y el otro taxista. Entonces, ¿por qué estoy como mencionando estos casos? O sea, más allá de entender que probablemente los salarios son bajos y por eso también estos carabineros están obligados a buscar este tipo de trabajo, no corresponde o no debería ser que los carabineros estén haciendo este tipo de actividad. Entonces, hay que repensar bien la institución respecto de los salarios, para que justamente sean personas que no sean corruptibles, ¿no? Claro. O sea, en el fondo, si un carabinero puede ser taxista y asesinado o guardia, también podría aceptar coimas, por ejemplo, ¿no? O sea, imaginando aquí en un escenario de carabineros que claramente no están recibiendo el sueldo que deberían y están sí arriesgando su vida en un escenario, como decías tú, de más inseguridad, con otro tipo de crimen, con otro tipo también de violencias que están y necesidades de la población para sentirse más seguras, ¿no? Entonces yo creo que no se trata acá de decir es debilitar la institución, criticar a las autoridades o hacer revisiones, pero por cierto esto no, insisto, no es solamente político, sino que tienen que haber mejoras rápidas y sustantivas, como concretas, mejorar los salarios, más control, eso yo creo, ¿no? Claro, finalmente el cóctel es lamentablemente perfecto cuando uno ve la lectura de bajos salarios, pegas alternativas con riesgo de que los den de baja y también el riesgo de la utilización de su arma de fuego
por temor justamente a meterse en un lío legal posterior al hecho. Claro, claro. No, yo creo que lo terrible acá es que estamos hablando de cargos que se supone, no sé, la justicia, gendarmería, policía, son para nosotros instituciones demasiado importantes para el convivir, ¿no? Y el convivir se ha vuelto complejo en nuestra sociedad, se ha vuelto más difícil. Por lo tanto, si tú, sobre todo, portar armas, ¿no? Es una cuestión tan... Estamos hablando del exceso de armas ilegales, pero también tienes armas, en el caso de los policías, pero que también muchas veces no están ni siquiera en las, digamos, no están en el lugar correcto cuando ocurre esto de que tienen que usarlas o no. En este caso, me parece, en el taxista fue un balazo por la espalda que recibió. No estoy muy enterada del caso, pero no sé si la usó la de él, pero él fue asesinado, de hecho, el carabinero. Entonces, no sé, creo que carabinero y la reforma se tiene que mantener. Esto de repente idealizar nuestros carabineros que nos salvan es un error. Por otro lado, también es un error decir son todos terribles, ¿no? Que fue un poco lo que pasó en su momento. Oye, Diana, a ver, este fin de semana publicaste una columna en el diario La Tercera. Te quiero llevar a otro punto que tiene que ver con el caso de Giselle Pelicot, esta mujer que fue víctima de violaciones colectivas, masivas, durante muchos años, organizada además por su esposo. Todo esto ocurrió en Francia, un escándalo que ha conmovido al mundo entero. Y me gustaría saber por qué crees que es tan relevante este caso, no solo para el feminismo, sino que también para la sociedad en su conjunto, la reflexión que dejas ahí en tu columna. Yo creo que no, o sea, con toda persona que ha hablado sobre este caso, mujeres en particular, la conmoción o la sensación de estupor, de pena, de dolor es tremenda. Y eso como desde que salió la noticia, por ahí por, no sé, 5 de septiembre o algo así. Luego también cómo ella ha afrontado este caso, ¿no? De dar la cara, o sea, rostro descubierto ella y los 51 sospechosos o digamos culpables a cara tapada, ¿no? Entonces es muy curiosa esta como dualidad de que ella valientemente muestra su cara, pero la ley protege a, digamos, el rostro de los que claramente son culpables, ¿no? La vergüenza tiene que cambiar de bando, declaró. Exacto, ¿no? Tremendo. Y dice, yo no soy la que está político allí. Absolutamente. Y por eso tremendamente valiente contra lo que le aconsejaban otras personas, ¿no? Yo creo que el caso da para mucho, ¿no? Es tremendo por todas las aristas oscuras y perversas que tiene, ¿no? Es el marido, son 10 años, tienen 3 hijas, o hijos, perdón. Esto de que él contactaba a los cómplices. Entonces todo tan perverso, ¿no? Como que la drogara. Todo esto suena terrible y es espantoso, pero a mí me parece interesante sobre todo resaltar qué es lo que pasaba acá. O sea, cada uno de los 51 tipos que hacía esto nunca vio a Giselle como una mujer, como un sujeto de derechos, como a alguien que... O sea, era simplemente un bien, una cosa absolutamente dispuesta ahí para cualquier tipo de necesidad que ellos tuvieran. Por supuesto, a uno le cuesta mucho imaginarse así, ¿no? Un tipo de... entablar una relación con un otro humano. Una relación significa que tú, de una otra forma... O sea, ni siquiera estoy hablando de una relación sexual. O sea, una relación con un otro significa que tú no confundes, no te confundo a ti, Ignacio, con este vaso, ni con el computador. Y en este caso pareciera que sí, ¿no? Y esa cuestión, por lo menos filosóficamente hablando, es lo más macabra que puede pasar, porque tú ya no ves a una persona como un bien en sí mismo, sino como un medio para otra cosa, ¿no? Los esclavos eran cosas, básicamente. Estaban ahí como fuerza para hacer ciertas tareas que los demás no hacían. Las mujeres, igual históricamente, no éramos vistas precisamente como sujetos de derecho por lo mismo, ¿no? Éramos bienes como propiedad de los hombres, como bien para intercambiar o para organizar matrimonios y que así no hubieran guerras. O sea, hay una larga historia de cómo la mujer no ha sido vista como un fin en sí mismo, como una persona con dignidad. Y yo creo que esto de la violación, por cierto, es como lo peor y en el contexto es terrible, pero se asienta en esa forma, ¿no? De ver a la mujer como, insisto, una cosa. Y eso es terrible. Y por otro lado, podemos ver que esta misma forma de entender o de deshumanizar es también lo más perverso que podemos hacer con otros. O sea, por ejemplo, cuando los nazis veían a los judíos como... no los veían como personas, ¿no? Eran también... ni siquiera... eran infraanimales, o sea, casi cosas. Cuando pasa eso, ya se transgreden todos los límites, ya no hay humanidad, no hay nada, ¿no? Y eso es muy grave. Bueno, la reflexión está ahí sobre la mesa. Justamente esa es la palabra, ¿no? Deshumanizar al otro a un punto que escandaliza al planeta entero, porque este caso, la verdad, ha sido muy bullado por lo delicado de los detalles
y la connotación que significa. Y ojo, quiero decir que hay una cuestión que me llamó la atención también, que al marido le descubren todos estos videos y esto porque el tipo estaba filmando, creo que sin consentimiento, las piernas de otras niñas en un mall, en comercial, o sea, en un centro comercial. Claro, estaba en otra, digamos. O sea, estaba cometiendo otro delito y por culpa de ese delito fue que llegaron a su computador y como en el fondo a buscar si efectivamente habían rastros de estas grabaciones sin consentimiento y llegan a estas otras barbaridades. Entonces, también es interesante este caso porque no fue porque alguien denunciara, sino por seguir la conducta de alguien que sí fue, o sea, una conducta impropia, un delito, y así llegaron a este horror. Y yo creo que también es interesante porque cuando tú ves este comportamiento, que no fue una cosa aislada, sino que claramente el tipo era un delincuente que no solamente a su esposa vio de esta forma, sino que claramente no tenía ningún inconveniente en venir a tratar hacia las mujeres. Entonces yo creo que eso es interesante. O sea, si tú ves conductas reiterativas, o sea, ¿cómo no volver y llegar o no encontrar un montón de cosas en esas personas, ¿no? Eso me parece interesante. No fue a través de una denuncia tradicional que llegaron a este tipo, fue por otro lado. Y eso me parece también un antecedente interesante para considerar. Diana, volviendo a Chile, pronto entra en votación en el Senado el proyecto, el bullado proyecto, promesa de campaña y también de la última cuenta pública del presidente Boric, el de proyecto de eutanasia, ¿no? Tras más de una década además ahí durmiendo en el Congreso. ¿Crees que es necesario para Chile hoy una ley de eutanasia? Digo, ¿qué tan tarde llega esta legislación? Todo indica en los sondeos, ¿no?, que contrario al tema del aborto, que sí divide más a la sociedad chilena, lo de eutanasia involucra ya un acuerdo sociedad bastante amplio. Sí, efectivamente hay más respaldo tanto de la sociedad civil como también por parte de los médicos. Correcto. Creo que ahí tenemos buenos datos. La pregunta es qué tan tarde llega. O sea, nosotros en todos los derechos liberales siempre llegamos un poco tarde, comparativamente hablando, ¿no? Claro, recordemos la ley de divorcio, por ejemplo. Por ejemplo, lo que tenemos es un aborto en 3 causales. Bueno, y un montón de cosas, ¿no? Pero a mí me parece que es importante, me parece que es una forma también de cada vez dejar más en claro que Chile sí es un país laico, que uno tenga esta opción no significa que uno tiene que tomarla, eso siempre me parece que hay que aclararlo, ¿no? Que exista la posibilidad de eutanasia o suicidio asistido no significa que todos en masa vamos a querer morir. No se trata de que no se valore la vida. Se trata de que hay condiciones y etapas en la vida en la cual la vida se ha vuelto ya un sufrimiento para quien la padece. Nadie va a venir a acelerar la muerte del otro. Nadie va a venir también a decir, bueno, Ignacio, ¿qué edad tienes tú? Te toca a ti o a mí, o qué condición tienes, tú tienes qué. No va a estar en una oferta del diagnóstico o el tratamiento viene con eutanasia incluida, no es eso. También es importante que si se hace esta ley vaya asociada con presupuestos, porque también nos pasa muchas veces que en Chile tenemos leyes maravillosas, o sea, el país de las formalidades somos nosotros, ¿no? Un montón de leyes y formalidades y protocolos, pero sin presupuestos asociados esto también queda un poco como de, bueno, ¿quién es el prestador? ¿En qué clínica puede uno tener o no tener acceso? Claro. ¿Va a ser de mejor calidad? ¿Me entiendes? Entonces, todo eso tiene que estar con presupuestos asociados. No puede ser un negocio, por cierto. Y que no pase lo que pasó con el aborto, ¿no? De esto que ahora venga una objeción institucional a la eutanasia, por ejemplo. Porque en el fondo, nuevamente, lo que va a hacer es decir, nosotros no hacemos esto y nos lavamos las manos. Claro, letra muerta. Claro, y en el fondo el problema es que también eso significa que la persona que requiera esto, que ya está pidiendo ayuda en un momento crítico, tiene un obstáculo indirecto para poder tener algo más de paz antes de morir. Ahora, en medio de este debate, el arzobispo de Santiago, el monseñor Fernando Chomalí, dijo en 24 horas que, comillas, el aborto y la eutanasia son actos de violencia. ¿Cómo evalúas las declaraciones del máximo representante de la Iglesia Católica en Chile? No, son discursos que se conocen. O sea, bueno, de partida de hablar de violencia me parece que es como casi una cosa retórica que él usa, ¿no? Como hablar de violencia. O sea, ¿qué significa eso? ¿Qué significa que un aborto sea violento contra quién? ¿Contra la mujer? ¿Contra la sociedad? Sería interesante saber eso. Claramente son interrumpir el embarazo o acelerar la llegada de la muerte. Lo que la Iglesia Católica siempre quería decir era que eran asesinatos, ¿no? De una u otra forma. O sea, el aborto era como asesinar y adelantar la llegada de la muerte también lo era. Pero claro, la evidencia científica, los argumentos que tenemos en las legislaciones para poder permitir esto,
muestran que aquí no se trata de eso. De partida nadie está haciendo, en el caso de la eutanasia, asesinado, insisto, sino más bien, es decir, nosotros tenemos, por así decir, un trecho de un rango, de una extensión de vida que para uno mismo ya se ha vuelto insoportable, insisto, por dolor existencial. A veces ni siquiera es por el dolor físico, porque podemos tratar el dolor físico, tenemos herramientas, pero a costa de qué tipo de calidad de vida, ¿no? Entonces las personas tenemos el derecho legítimo, creo yo, de poder decir esta vida no la puedo sostener solo con estas pastillas y estos aparatajes que me sostengan la vida, sino que se ha vuelto para mí inviable, ¿no? Y necesito ayuda en el morir, porque o sea, es una cosa que se puede hacer. Y en el caso del aborto es porque tú no estás considerando tampoco al embrión, porque aquí no es un feto, estamos hablando hasta los 3 meses, algo así, como un sujeto que todavía no tiene todas las garantías, digamos, como de vida que tiene, o el estatus moral que tiene un ser humano ya nacido. Es en esos casos, ¿no? Porque hay un tercero, en este caso la madre, que estaría absolutamente coartada en sus posibilidades de vida por el hecho de que quedó embarazada. O sea, el cuerpo de la mujer tiene esta cosa extraña de que incluso aunque uno no quiera, puede quedar embarazada una, ¿no? Esa es como la maravilla. Me acuerdo que hace tiempo escribí un artículo de eso. Es como lo maravilloso y espeluznante del cuerpo humano, ¿no? De la mujer. Puede nacer vida, pero también puede nacer vida ahí donde uno no quiere, o donde uno ni siquiera o ha sido violada, o no funcionó el mecanismo de, digamos, La anticoncepción. La anticoncepción. O sea, pasa esa maravilla, y qué tremendo que en el momento en que tú, no sé, ocurre esa concepción, pierdes absoluto derecho sobre tu cuerpo, ¿no? O sea, dejaste de ser tú quien decide sobre ti, sino que además de que algo crece dentro de ti, el Estado va y te dice, y ahora tú no decides más, tú no fumas más, tú tienes este bebé hasta los 9 meses y se acabó contigo. Claro. Entonces es súper violento eso, ¿no? Esa posibilidad que está en el cuerpo de uno, que no necesariamente ha sido escogida por uno. Y si le sumamos factores ambientales como una sociedad que irremediablemente solo envejece y donde efectivamente no tenemos un Estado garante y protector de esa vida que está por nacer, finalmente todo ese peso cae en los hombros principalmente de la madre. Entendiendo también la enorme cantidad de casos, papitos corazón, etcétera, o como le queramos llamar, digamos, padres ausentes, irresponsables. Claro. Aquí todo el peso cae en los hombros de la madre. Absolutamente. Y sobre todo esto de que está bueno lo que dices, como por un lado es la protección del que está por nacer, desde la iglesia y todo muy bien, pero bueno, ¿y qué pasa concretamente en materia de derechos, de acceso a la educación? ¿Por qué los colegios católicos son los más caros en Chile, por ejemplo, ¿no? O sea, si queremos proteger, podemos proteger de otra forma también. Y no con esta, que en realidad no es solamente la Iglesia Católica, hay que decir, es la posición del Vaticano. El Vaticano dice, no se permiten, y en esto es muy tradicional y por eso pierde adeptos, ni la homosexualidad, ni el aborto, ni la eutanasia. Donación de órganos creo que aceptó por ahí por los 80 y algo, pero muy a regañadientes, pero hasta ahí llega, ¿no? Hasta ahí ha llegado. Y eso es un problema, porque en el fondo significa, insisto, que la Iglesia Católica, que el único fundamento que tiene para decir esto está mal, es el dogma de la inspiración, ¿no? En el momento en que hay concepción es porque se supone que Dios, con su soplo, porque tal cual así sopla, regala anima esas moléculas que se empiezan a separar y en algún momento van a ser una persona, ¿no? Pero es súper discutible, de partida, hasta qué punto uno puede proteger lo que ni siquiera se protege a sí mismo. 2/3 de los embriones de las mujeres, incluso fecundados, son expulsados. No sé si tú sabías eso. Mira. 2/3. Las mujeres en edad fértil, una mujer de 20 años, que siempre uno dice la mujer más fértil del mundo, más o menos una veinteañera, sí, tiene ahí como un 25% de probabilidad de quedar embarazada, en promedio. Una mujer ya a los 40, entre 3 y 2%. Es decir, en el periodo más fértil de una mujer Homo sapiens, un 25% de posibilidad tenemos de quedar embarazada. Igual es una locura, ¿no? Porque uno dice, hay tanto embarazo de niño no deseado, tanto embarazo, y por otro lado, tantas personas que no pueden quedar embarazadas. Correcto, claro. Entonces, el embarazo sí que tiene una cosa excepcional en los seres humanos, pero no tanto por una cosa divina, diría yo, sino porque realmente somos una especie bien particular, ¿no? Y imagínate, apenas no, o sea, menos mal que no o sea, somos un montón, aún con esa tasa tan baja de reproducción, o de, no sé cómo decir, embarazabilidad, así, por causa natural, digamos. Mira, qué increíble, sí, son espeluznantes los datos.
Sí, imagínate como que fuera el 80%. O sea, tendríamos el planeta Tierra, Marte, No, Venus. no cabemos. ¿no? Definitivo. Saltando todos juntos lo sacamos de la órbita. Oye, Diana, bueno, hablando de la muerte, del fin de la vida, recordemos lo que va a ocurrir en el próximo mes de noviembre, porque ya estamos a punto de arrancar con octubre. Noviembre y diciembre vas a impartir un taller que lleva por título La muerte del padre, una reflexión filosófica. Inscripciones que están abiertas para todos en talleresdebolsillo.com. ¿Por qué crees que es tan importante abordar este tema, entendiendo además que esto viene muy de cerca, ¿no? Es tu propia historia también. Sí. Yo en filosofía siempre trato de que los temas que trabajo me apasionan, no son realmente porque son los temas que hay que trabajar. El hay que no funciona para mí, sino que me tiene que tocar de alguna otra forma. Y en el caso de esto de la muerte del padre, que fue mi situación, pero también la de muchos, y a todos los que de una otra forma, todos los que estamos somos hijos de una otra forma, o les ha pasado o les va a pasar, y hay cuestiones como muy personales, pero al mismo tiempo muy arquetípicas, ¿no? Es decir, cuestiones que la psicología lo ha trabajado bien, ¿no? Simbólicamente la idea del padre como la autoridad, la ley, ¿no? De hecho, la fuerza, imagínate, mi propio gesticular inmediatamente aparece algo como fálico en el puro hablar del padre, la idea de la ley, la fuerza como esta figura que de una otra forma ordena. El judeocristianismo tiene arriba la figura del padre, ¿no? Claro. Los hijos, los hermanos. Las familias por mucho tiempo eran estructuradas desde esta idea de paternidad fuerte. Matriarcados, por cierto, hay, no digo esto que sea exclusivo de los hombres, pero en figuras simbólicas el padre es esta autoridad. Desde hace un tiempo, entonces está esta experiencia como psicológica. Ley, orden, disciplina. Claro, que uno puede ver desde el ordenamiento de la familia, individual, psíquico, de la sociedad y la política también. O sea, Carlos Peña escribió un libro el año pasado, creo que se llama Hijos sin padre. Y él desde otro lugar analiza esto como de las nuevas generaciones. Por supuesto, él tiene una visión particular. Pero a mí me parece súper interesante cómo es cierto que hay una crisis de autoridad, no solo en Chile, planetariamente. Chile es un país, creo que lo hablamos alguna vez, bien particular, un país donde ha sido criado básicamente por mujeres. O sea, eso de Chile, país de guachos y madres. O sea, padres muy ausentes. Entonces, creo que todas esas características son interesantes para entender nuestra relación con la política, con los otros. Entonces, el taller es una forma como de atrevernos, eso es lo bueno de los talleres. La universidad no tiene que ser como más rigurosa, pasar materia, como más como conocimiento. Acá esto puede ser más experimental. Y mi idea es trabajar un poco estas ideas de la muerte del padre como, o sea, una cosa terrible, pero al mismo tiempo vinculada al amor, a una forma de, digamos, de organización fraterna. O sea, cuando hay el dolor, ese dolor compartido de la muerte del padre, entre otras personas, inmediatamente se genera una como suerte de... Catarsis. Sí, pero también una suerte de empatía al tiro. Es como, cuando murió mi padre, por ejemplo, veo a mi madre y a otras mujeres que pasaron por algo así y me miraban y me abrazaban y era como, somos hermanas de este dolor-amor, sin necesidad de que conociéramos el caso particular. Y eso lo encuentro bonito. Entonces creo que nos permite tocar o llegar a esta cosa como de las emociones que están bien al origen de las comunidades. Porque claro, nosotros nos organizamos con leyes, con protocolos, con derechos, pero se nos olvida que a la base hubo siempre relaciones, emociones, llantos comunes, abrazos comunes, y como que volver a conectar con eso creo que es importante en tiempos de tanta política de la emoción, pero sin estas experiencias que realmente nos conectan fuertemente. Entonces, por ahí va a ir la cosa. ¿Qué aprendiste preparando este taller de la experiencia de haber sido hija de tu padre, de la experiencia de la paternidad y de lo que significa perder al padre? Te lo pregunto también de forma muy personal. Yo tengo una relación muy, muy estrecha, muy poderosa con mi viejo y es un tema que siempre ronda, ¿no? Si finalmente son las leyes de la vida, es algo a lo que uno no puede quitarle el... Claro, no podemos saltarnos esa parte, ¿no? Está ahí. Sabemos que siempre la muerte es un tabú en nuestra sociedad, entonces con mayor razón está aún más latente, silencioso pero latente el tema. Sí, y además estamos hablando, no es como la muerte o cualquier muerte, son esas muertes arquetípicas, o sea, por eso me refiero a estas muertes grandes que te marcan y de una otra forma te transforman, ¿no? En el caso de, por lo menos lo que a mí me dejó y me parece interesante compartir, es que como la relación padre-hijo, y vamos a poner, o sea, padre-hija, así, hijo-hija da lo mismo, y voy a poner padre, pero podría bien ser madre, ¿no? Es como solamente por la estructura.
es esta cosa asimétrica, ¿no? De que uno te trajo al mundo, ¿no? Los padres tienen esta como responsabilidad esencial de decir, bueno, yo te traje al mundo es complejo, crisis por todos lados, hay muerte, hay enfermedad, hay que trabajar. O sea, todo lo que está como castigo en la Biblia, yo te traje y soy responsable de ti. Entonces, el padre tiene que de una otra forma, y ese es el trabajo, hacer que el hijo o los hijos más o menos no te reclamen haber venido a la existencia, ¿no? Que no se enojen. Esa es como la labor de los padres. Y por otro lado, uno podría decir, los hijos deberíamos decir, no, si no reclamamos, además, ojalá que los padres y las madres se orgullezcan de lo que uno hace, ¿no? Que uno aporte. Y uno vuelve a ser padre para un otro, y padre para un otro, y así la sociedad se va renovando, ¿no? O sea, el padre muere, yo asumo ese rol de ser la persona que... Y estoy hablando simbólica y también efectivamente. O sea, tú tienes un hijo, ¿no? Sí, pues, entonces claro. tú asumes ese rol de padre y vas a tener que ser autoridad. Vas a tener que decir que no, vas a tener que no considerar a tu hijo como tu amigo o como tu igual. Y eso es fuerte, ¿no? O sea, ser autoridad es muy fuerte. Y sobre todo hoy en día que todos queremos mucho transversalizar las cosas. Claro. Porque ser autoridad significa también que las decisiones, buenas o malas, solo reposan en ti, ¿no? Cuando uno o sea, como que esto de vamos a conversar esto, vamos a consultarle a las bases las decisiones, ¿no? Pero en el fondo es asambleísmo familiar, ¿no? Claro, claro. Y hay veces en que no Como, hija, funciona el ¿tú qué asambleísmo quieres comer? familiar. No, es terrible. Imagínate una familia con 3 hijos y uno que es vegano, que el otro no sé qué, el otro está para la madre o para el padre, es terrible. Entonces yo creo que tiene un sentido esto de que hoy se come legumbres porque hoy se come legumbres, ¿no? Y en el fondo, que son esto como autoritario, enseña también a que, bueno, los hijos ojalá entonces quieran ser sus propios padres y padres de otros para salir de ahí y tener sus propias reglas. Claro. Yo creo que también, y con esto no sé si... O sea, quiero decir que el tema da para mucho, porque lo que veo también es que, no sé, niños... O sea, uno cuando era niño quería salir también de su casa, para que no lo mandaran tanto, para hacer las cosas a su pinta. Yo hoy no veo mucha motivación para nadie de irse de su casa. Porque, no sé, tengo amigos de 30, 35 que están súper cómodos en la casa de los padres. Relajado. 40, 45 también. Entonces yo digo, ahí cada uno con sus cosas, pero ahí me parece que alguien se quedó muy niño. Y los padres quizás no fueron tan padres de decir, ale. Claro, como aquí está la herramienta, construye tu camino. Y sé padre de otros y padre para ti mismo. Si en el fondo esta estructura simbólica de ser padre significa... Yo tengo que poder ponerme mis propias normas también. Y no siempre vivir bajo la sombra de mi padre y las reglas de su casa o de la madre. Claro. Entonces, en ese sentido, por eso se habla en Freud de matar al padre, simbólicamente, que significa que es como, por ejemplo, yo a mi padre lo amaba profundamente, pero muchas cosas de su estilo de vida eran para mí imposibles. Entonces era como, padre, yo te amo, y por lo mismo yo no voy a vivir en esta casa para seguir amando. Entonces era como, porque eso era mi propia individualidad. No, por eso no duele, ¿no? Cuando se muere, pero me refiero a que eso es como poder ser padre de uno mismo, ¿no? Sí, es cierto. Cuántas relaciones de padre e hijo mejoran increíblemente, se fortalecen cuando se produce el destete, la independencia. Y cuánto conflicto estando juntos, ¿no? En esto de tratar de convencer al otro de que cambie su estilo de vida y en el fondo son los hijos los que tenemos que salir de ahí. No es nuestra tarea también asumir el rol de padres o madres. Y eso también es otro... Por eso hay una confusión en el mundo contemporáneo, yo diría, entre roles. Porque hay mucha conciencia, ¿no? Del sentir, del afecto. A mí me encanta por un lado, pero me parece que confunde a veces esto de que queremos los hijos salvar a los padres, ¿no? No, está interesante, ¿eh? Talleresdebolsillo.com, ahí pueden buscar toda la info para este taller, una reflexión filosófica, la muerte del padre. Oye, en tu última visita, hablando de publicaciones, la última visita que nos hiciste acá al Chile que viene, nos hablaste de tu próximo libro que lleva por título Amor, ¿dónde está la trampa? ¿Por qué habría una trampa al momento de amar? Sí, creo que es Amor, ¿cuál es la trampa? Algo así, no sé si ¿dónde está la trampa? Todavía no me decido, pero... está ahí. Es que claro, porque es cuál o dónde quizás es muy indicativo, como Amor, ¿dónde está la trampa? Es muy como perfecto. Imperativo, acusar, como Pero dime. de que hay trampa en algún lado hay. Es que yo creo que en el fondo, a ver, si en el amor no hay trampa, no hay amor. ¿Qué significa esto? No en el sentido que la trampa sea una mentira. Pero la trampa tiene... ¿Qué es una trampa? Algo que te agarra. Te ¿no? atrapa. Te atrapa. Entonces Claro. cuando uno dice estoy enamorado, también por lo menos al principio y después por mucho tiempo, uno sigue atrapado. Claro. Si no hay trampa, si yo no estoy atrapada en el otro, o más bien, si el otro no está atrapado en mí, no hay amor. O sea, recordemos la figura de Eros. Eros es que va con una ¿cómo se llama? Un arco,
una flecha y así como los ojos cerrados te tira la flecha a ti y te mete, a mí me encanta como imaginarlo así, mete en tu corazón al otro, ¿no? Entonces el otro quedó atrapado en ti y tú en el otro también, porque ya no eres tú que te levantas en la mañana y haces las cosas como siempre, sino que estás haciendo lo mismo y aparece la persona, ¿no? Es como que estás invadido, ¿no? Luego, por supuesto, ya del enamoramiento cambia cuando el amor es más estable con el tiempo, no es tan loco como esto de que uno no puede comer y por suerte qué bueno que se va, porque si no seríamos imbéciles todos, hay que decirlo, porque no bajaría la productividad del país, ya nadie trabaja, ¿no? Pero unos meses están las hormonas así todas como en eso, pero igual con el tiempo, si hay amor, está el otro en uno, ¿no? Entonces uno ya no toma las mismas decisiones como si no existiera. De hecho, como que uno se pregunta, ¿cómo vivía antes, no? No, como que no me acuerdo mi vida de yo, por ejemplo, Diana Orenque, así como que en mi propio ego. Entonces, el otro, hay una trampa en el de estar atrapado un poco, pero, y también como, y por eso creo que, pero también trampa porque permanentemente uno dice, pero ¿será verdad esto? ¿Será correcto esto? Como el cuestionamiento de, como la necesidad de tratar de saber más, ¿no? Como conocer el corazón del otro. Entonces, siempre hay una trampa porque hay una dimensión cerrada del otro, que yo no puedo acceder al otro. Por eso la gente que se mete en los celulares, por favor no lo hagan, porque tampoco van a acceder ahí a eso. Y es imposible. ¿Tú dices las aplicaciones de citas? No, la que no se meten a revisar, así como, oye, ¿a quién le escribe? ¿Con quién habla? Ya. Mirarle espionaje al teléfono de tu pareja. Claro, o sea, como para saber si realmente me aman o no, pensarán en mí o no. Mal negocio. Totalmente, porque en el fondo, mira, o sea, siempre, o sea, porque no va a estar aquí el corazón del otro. ¿No? Y también el corazón del otro no significa que no tenga su dimensión de fantasía, su dimensión de, qué sé yo, pero quedarse en la trampa como de amo, aun cuando no puedo saber todo y me quedo ahí, creo que eso hace que el amor funcione. Todo lo demás es matarlo. Bueno, leía hace poco que la trampa también está en el fin del amor, en el fin de la relación, porque se producen gatillantes similares a lo de una adicción a una sustancia, digamos. Los procesos de una persona que necesita salir de ahí es como la de una persona que debe rehabilitarse. Claro, total. O sea, porque la recaída está ahí a la vuelta de la esquina, digamos. Es que en realidad el proceso de... ¿A quién no le ha pasado? Las cosas de la gente, claro, lo que le pasa a la gente. No, pero el enamoramiento, como también esto que dices tú después de la ruptura, ¿no? La ruptura. El cerebro del enamorado y también del deudo del amor funciona como la de un adicto, ¿no? Cuando nos enamoramos, por eso digo, nos enamoramos y ciertas hormonas empiezan a aparecer. Yo me acuerdo que vi una vez un gráfico del cerebro de un, no sé, como medio psicópata, maniático en estado no sé qué. O sea, no psicópata, pero maniático en estado de algo. Psicópata no. En estado alterado. Pero digamos maniático, no me acuerdo en qué trastorno era, lo voy a buscar. Y el de un enamorado. Y era súper similar, ¿no? O sea, en términos fisiológicos, el cerebro está alterado. Hay algo de locura ahí. El amor tiene algo siempre de locura, pero la locura tiene siempre algo de razón, Nietzsche, ¿no? Pero bueno, y en el caso de la pérdida también, Cristina Dorador escribió también algunas cosas interesantes sobre esto de que el amor microbiano, ¿no? O sea, cuando tú dejas de besar al otro, de tener al otro y el cuerpo del otro, tu cuerpo tiene una necesidad de esos olores, de esas, o sea, somos animales y se nos olvida mucho, ¿no? Creemos que podemos tomar decisiones como con la cabeza solamente, ¿no? Como esto de, se acabó esta relación. Porque esta persona no cumple el checklist, ¿no? Creer que el amor es eso, el checklist. Entonces ya no cumple, adiós. Pero después uno está en la casa y es como que, pero igual esto no era tan importante, ¿no? Es como que lo borro. Uno dice, esto es irracional, es tontera. Es el cuerpo que llama al otro. Porque a lo mejor el abrazo, el olor, la voz, también es importante, ¿no? Entonces, claro que hay una cosa así como de, ¿cómo se llama cuando los adictos están en periodo de... abstinencia, es la abstinencia, claro. Y igual hay remedios, ¿no? Para poder pasar la abstinencia mejor o sea, un poco más, no digo fácil, pero mejor. Oye, está interesante esto, ¿ah? ¿Dónde está la trampa? ¿Cuál es la trampa? Vamos a esperar el título. ¿Esa publicación viene para pronto? En diciembre entrego esto y el próximo año, ahí me dirán cuándo, pero en diciembre lo entrego, sí. Ya se va a imprenta. A imprenta, así es. Oye, Diana, hablemos del caso Audios. Mira cómo vamos saltando de tema en tema. A ver, desde la oposición y también desde el oficialismo
ya se han anunciado acusaciones constitucionales contra Ángela Vivanco, Jean-Pierre Matus y el ministro Sergio Muñoz. ¿Cuál es tu mirada respecto de este caso que tiene tenso al poder político, al poder judicial, sin duda también al empresarial? Muchos dicen que se ha farandulizado el caso para así evitar llegar a lo importante, al fondo de lo que ocurre en el único y gran implicado acá, o el principal implicado, que es el abogado Luis Hermosilla. Mira, es tremendo esto. Yo creo que aquí lo que no debemos perder, justamente no debe farandulizarse, eso creo que es súper importante y se está haciendo. Creo que acá es importante ver, por supuesto, o sea, es triste esto, pero es tremendo. Ver las conexiones que ha tenido el poder económico, el poder de ciertas élites en entramados de o organización del poder político, judicial. Esa es la cosa más terrible. Terrible e importante que aparezca, ¿no? Es decir, todo lo que nosotros creemos que es, o sea, la Corte no la de apelación, la Corte Suprema es la institución que hace las leyes, ¿no? Si esta Corte, con esos 21 jueces, está siendo cuestionada, si los 21 jueces aparecen siendo como Vivanco, por ejemplo, uno dice, estamos así en un estado de barbarie terrible, ¿no? Porque entonces ya no podemos confiar en nada. En momentos donde Chile ya no desconfiamos de todo, ¿no? De las personas, de muchas instituciones, hablábamos antes de Carabineros, pero desconfiar de la institución judicial, de la Corte Suprema, es gravísimo, ¿no? Porque significa que este pacto de que yo cumplo las leyes porque hay una instancia superior que hace las leyes y que las cuida, está siendo cuestionada. Entonces es muy grave eso. Creo que es importante no ver que esto es el terrible Luis Hermosilla y el poderoso Hermosilla. Yo creo que sí, poderoso sí, en muchas cosas, pero insisto, esto demuestra una red más grande. Creo que es importante ver esa red de amiguismo que en el país siempre ha habido, ¿no? O sea, cuando se decía los tantos dueños, las 5 familias dueñas del país, bueno, eso es lo que está saliendo ahora, ¿no? Que a lo mejor no es que necesariamente se pagara con dinero, pero sí había muchos intereses cruzados, que no tiene así la clase trabajadora, que no tiene así o otras personas que emprendiendo han llegado a donde están. Es decir, yo creo que esto muestra un poco cómo Chile sí y por mucho tiempo ha sido el país de algunos, ¿no? Entonces es muy bueno que aparezca todo esto, que no se ejemplifique, creo yo, solo en el caso de Hermosilla, creo que esto es uno de más, y en el fondo que... ¿Qué es lo que quiere plantear su defensa? Que en el fondo Hermosilla es simplemente un articulador como tantos otros. O sea, yo creo que él es particularmente poderoso, pero tampoco es que sea él como víctima de una... Porque también esa es la estrategia de Leonarda, ¿no? Ella en realidad tuvo que hacer lo que lo mandaban otros, o sea, como nadie tiene responsabilidad acá. O la estrategia de la defensa de Hermosilla. En el fondo es como, como lo hacían todos, al final es como que no lo hace nadie. Exacto, es de todos, es de nadie. Claro, yo creo que hay que buscar, por supuesto, responsables, pero también, insisto, también ver las responsabilidades políticas más atrás. Bueno, UDI, ¿no? ¿Qué pasa con RN? No, los poderes económicos, los casos que, por ejemplo, acá tienen algún tipo de... no sé si te digo que no van a ser revisados, o no sé, el caso Dominga, o los acuerdos que se hicieron con ciertos fallos, no creo que van a ser revisados, pero sí como, oye, el expresidente Piñera, que Chadwick, o sea, esas cosas son importantes, porque no se trata acá de jugar al empate, ¿no? De que cuando, no sé, fue el caso Fundaciones, pucha que le daban con el caso Fundaciones, Democracia Viva y todo. No es para buscar el empate. Pero bueno, ahora tenemos un caso absolutamente mucho más grave, donde está el Poder Judicial, plata, PDI, es mucho. Antiguos presidentes, o sea, es tan grave que por eso hay que, yo creo que pasar harto tiempo abriendo esta madeja de actores sin dejar de responsabilizar a Hermosilla, sin farandulizar la cosa demasiado y, por supuesto, con cambios claros. Nombramiento de jueces y notarios tiene que ser algo más transparente. Exacto. También lo que se ha discutido últimamente tiene que ver con el poder del lobby de los abogados que, por su condición, digamos, por su labor, no tienen los mismos estándares que si tienen en el mundo político, por ejemplo, los legisladores, que todo hay que dejarlo registrado, con quién se juntó, con quién no se juntó, y cuando supimos el caso de las reuniones con Salaquet se armó un gran escándalo. No tienen el mismo criterio jueces y abogados, y tal vez debiesen tenerlo, ¿no? Por supuesto, claro que sí. O sea, yo creo que también está eso que en Chile quizás las profesiones... A ver, los médicos son de las profesiones más respetadas y más necesitadas, digamos, de un país, que tiene un código de ética propio, que tiene también familias de médicos, ¿no? Chile es un país que, no sé,
el abuelo médico, el sobrino médico, estas como grandes... La tradición de médicos en la familia. Linaje de doctores. Exacto. Que se ha ido modificando a propósito de que tienes universidades privadas, otras universidades con otras mallas. Entonces se ha ido masificando la profesión, Correcto. Lo cual es bueno porque significa también doctores que tú tienes... migrantes. Por ejemplo, buen punto. Muchos inmigrantes muy afectuosos, cariñosos, que no te piden las marcas caras necesariamente. Súper bien eso. Pero también en el caso de los abogados pasa lo mismo, ¿no? Familias de abogados, ¿no? Y por lo tanto tú dices, bueno, pero sin código ético. Aquí creo que es una cosa bien importante. O sea, la abogacía, yo lo pensaba, tiene esta gracia de que tiene que defender a todos. Y eso es bueno, porque si solo los abogados quieren defender a los buenos, entonces se cae todo el sistema. Hasta el pedófilo, el violador, el asesino, el dictador merece un juicio justo si nosotros queremos, si creemos en nuestro sistema, ¿no? Entonces eso me parece importante. Pero por otro lado, debería haber por lo menos un poquito más debería haber algo así como, y Carlos Peña lo dijo hace poco en una conferencia, en una conversación en CADEM. ¿Dónde está el colegio de abogados diciendo, pronunciándose ante estos hechos, ¿no? De qué terrible cuando la profesión está así se practica de esta forma. Claro, ¿no? vulnerada, ¿Qué más le hace a un frágil. país? ¿Qué más le hace a la profesión de abogados también, no? Entonces yo creo que esto también debería como remover un poquito a la misma profesión de abogados, que no ser abogado no es solamente hacer la pega y ganar plata, sino que debería haber también un tipo de vocación por lo público, por respeto a las leyes y quizás esta cuestión es como lo más que me parece importante. Y no sé, bueno, quizás me van a criticar, pero probablemente. Pero nosotros tenemos una tradición de premiar al pillo, ¿no? En Chile. Piñera tenía mucho de eso. Fallecido presidente, que uno dice, bueno, no hay que hablar mal. Bueno, yo no quiero hablar mal. Pero el presidente Piñera, en el fondo lo que hizo muchas veces fue, como con las zonas grises, amasar un montón de fortuna. Ilegal no fue, delito no fue, pero zona gris. Hay libros al respecto. Hay libros al respecto. Empresarios zombies, etc. Exacto. Entonces yo creo que aquí empiezan a salir estas cosas donde uno dice, pucha, ¿queremos un país así? ¿Queremos aplaudir a este tipo de empresarios, este tipo de políticos? ¿O queremos tener otros modelos, otros roles? Hasta aquí voy a llegar, ¿eh? No, pero es una interesante reflexión y que se conecta con nuestra pregunta de rigor para cerrar cómo es el Chile que viene, ya sea desde la perspectiva del caso Audio, de lo que se puede sacar en limpio, de cómo esta crisis se puede convertir en una oportunidad. Veo un país que, o por lo menos quiero pensar, que va a haber es que Chile, como es de protocolos y normas, probablemente vamos a sacar protocolos y normas de nombramiento para jueces. Probablemente vamos a encontrar una forma de cómo saltarnos la norma y quizás cometer algún error. No sé, como va a salir algo y eso me parece importante. Creo que es importante que salgan todos los casos que tengan que salir. Creo que esto podría tener coletazos en algún tipo en las elecciones. Matei ha estado bastante mesurada, se nota como la derecha está muy desarticulada con esto. Creo que sería interesante, me gustaría pensar, no sé qué va a pasar, me gustaría pensar que esto podría hacer que la derecha tenga que poder mostrar más claro o hacer algunos mea culpas más claros respecto a su responsabilidad en este tipo de relaciones oscuras. Tú dices la relación entre política y negocios. Sí, la llamada por teléfono, tráfico de influencias. Y creo que es importante porque en tiempos donde nosotros quizás esto de que la derecha e izquierda parece ser algo confuso, ¿no? Pero en Chile la derecha tradicionalmente ha sido la derecha el grupo de sectores económicos influyentes, los que tenían las tierras, los que tenían poderes económicos, de poder, ¿no? Las élites de poder. No estamos hablando de élites intelectuales estamos hablando de las que realmente generan empleo, hacen los llamados, tienen los capitales, ¿no? Este caso creo que hace como recordar un poco por qué habían partidos políticos que tenían ciertos grupos de interés, otros partidos que tenían otras defensas, qué sé yo, los comunistas que defendían al obrero, que defendían al campesino, o al DC quizás que era el profesional burgués tradicional, no sé. Como que es interesante este caso para entender que también, por eso también los partidos han estado cumpliendo un rol quizás en el país, ¿no? Para justamente defender o contrarrestar ciertos intereses de los que han sido dominantes en Chile por toda la vida, ¿no? ¿Crees que repito la pregunta, ¿no? ¿Que esta crisis puede generar una oportunidad? Yo siempre creo que las crisis generan oportunidad.
Siempre, todas. Creo que lo único que no genera, o sea, lo que no genera movimiento es status quo. La inercia. Eso es muy grave. A mí me alegra que en el país se estén haciendo estos juicios. También sale a la luz esto de que Chile no es Suiza, no es que no hubiera corrupción ahí, pero de forma especial. Somos muy especiales nosotros. A mí me gusta lo especial que somos y me parece muy bueno que salga esto, que hayan juicios, que salga el presidente de la Corte Suprema y diga, Vivanco va a ser, o sea, abre un cuaderno de remoción. Me gusta eso porque me hace creer que sí, Chile tiene un cariño a las instituciones que vamos a poder estar a la altura. Y uno entiende que además, mirando la parte llena del vaso, esto hace 5 o 10 años no hubiese ocurrido. Lo más seguro es que no hubiese ocurrido. Hubiera habido quizá un acuerdo transversal de que hay que salvar las instituciones y solamente que tiene que caer una cabeza, quizás. Claro. Aquí que caigan todos, ¿no? Eso igual es importante. Querida Diana, muchas gracias por esta conversación. Hoy, Diana Urenque, doctora en filosofía, escritora y columnista, una vez más en el Chile que viene, todos nuestros cortes y destacados, siempre a través de las redes de Súbela News y por supuesto de Súbela. Muchas gracias, Diana. Muchas gracias a ti y al equipo. Hasta la próxima.